Creo que en la cultura mexicana hay mucha codependencia en las relaciones. Mi perspectiva con la que yo entendía la codependencia y es que me hago adicto a la relación con otra persona. Enfocarnos en algo externo a nosotros Sí. para no tener que lidiar con nosotros mismos, ¿no? Se confunde con amor, con cariño, ¿no? Solapar la falta de responsabilidad. Sí, muchas veces las mamás solapan las adicciones de los hijos. Son estos que le siguen dando, sabiendo que el hijo lo va a usar en droga. No, es que si no, ¿con qué va a comer? Porque justamente la codependencia es la arma manipulativa más usada para mantener la lealtad de los hijos y el control de la familia. Sí. Básicamente es la raíz del matriarcado. Igual en nuestra cultura se ha promovido mucho que la mujer sea la que es como la mediadora siempre. Una de las hijas se quiere independizar, quiere hacer su vida, quiere mejorar. Es una amenaza. Sí. Es mejor repararle la vida a alguien más. Claro, es más fácil que intentar reparar la propia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ser Más Humanos, un espacio en el que promovemos la imperfección, el autoconocimiento y la terapia holística como un camino para encontrar la salud mental y emocional. ¿Cómo estás, Grecia? Muy bien, aquí disfrutando el frillito. Sí, ¿verdad? Está riquísimo el clima el día de hoy. Estamos grabando en un 15 de febrero. Nos sorprendió el frío, ¿no? Sí. Ya habíamos guardado todo el... Sí, justo estábamos comentando eso antes de iniciar, que pues ya habíamos guardado porque empezó a hacer incluso calor, ¿no? Sí, ya se había ido. Y luego hay que sacar otra vez todo. Ya se regresó con ganas. Pero bueno, está muy rico el clima. Sí. Estamos aquí para grabar un episodio más o una serie de episodios más acerca de un tema que yo sé que te gusta mucho tratarlo, ¿no? Te gusta mucho hablar de él desde que te conozco, que recuerdo yo por ahí del 2011-12, desde que te conozco, hablas de este tema, expones de este tema y ayudas a personas a salir de esta adicción, porque es una adicción, que es la codependencia. ¿Qué nos puedes platicar de la codependencia, Grecia, y tu experiencia? Sí, pues la verdad es que es un tema que me gusta mucho porque creo que en cierto grado y medida todos tenemos un tanto de codependencia o hemos tenido alguna relación en la que se han manifestado características de codependencia o dependencia emocional. Y creo que como cultura mexicana, no sé si en general latina, tal vez sí un poco, pero creo que en la cultura mexicana hay mucha codependencia en las relaciones, ¿no? Se nos cría y se nos instruye a relacionarnos de esta forma en la que nos tenemos que enfocar en los demás, en el bienestar de los demás, antes que en el propio. Entonces creo que es algo que directa o indirectamente siempre tocamos en cada uno de los podcasts, aunque no lo hemos llamado tal cual. No se ha etiquetado como tal, ¿verdad? Ajá, sí. Pero creo que se manifiesta así muy comúnmente en todas las áreas de nuestra vida. Sí, de acuerdo. Una cosa que yo me he dado cuenta desde que conocí ese concepto contigo, porque tú fuiste realmente quien aclaró el panorama en mi mente de qué significa la codependencia y cómo se ve en las relaciones, me he dado cuenta también de que muchas veces se habla de una persona codependiente cuando en realidad no es el codependiente, sino el dependiente. Hay como ciertas confusiones, ¿verdad? Sí. Ya nos ayudarás a aclarar los conceptos. Sí. Sí, y el objetivo no es tanto etiquetar, diagnosticar o decir esto, sino pues traer conciencia, o sea, que cada uno pueda autoobservarse y decir, creo que tengo algunas características y a lo mejor no lleno todos los criterios para decir soy un codependiente de hueso colorado, pero sí hay características dentro de las relaciones en general que no son sanas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Sí, y ahora, a lo largo de los años obviamente ha ido modificándose o expandiéndose mi entendimiento también de la codependencia. Sí. Al ir tratando pacientes, al ir aprendiendo más diferentes perspectivas de psicología. Observando, ¿no? ¿verdad? Sí. Y creo que ahorita la forma en que lo podría yo describir es una distancia de uno mismo. O sea, es falta de conocimiento
distancia de nuestro propio yo Órale. y la necesidad de enfocarnos más en lo exterior o en los demás que en nosotros mismos. Y para eso hay muchas razones por las cuales llegamos a ese punto, ¿no? Sí. Pero creo que tiene que ver mucho con la falta de autoconocimiento, con la falta de amor propio, con la falta de validar nuestras necesidades y nuestros, pues todo, ¿no? O sea, nuestras necesidades, Nuestros deseos, nuestros expectativas, deseos, sí, sueños, sí, sí. nuestra individualidad, Nuestros como gustos. hablábamos la otra vez. O Exactamente, sea, así es. como es una distancia al final de nuestro ser, de Te nuestra distancias esencia. de ti mismo. Ujú, Wow. No lo había visto de esa manera, fíjate. ujú, Más bien, déjame platicarte mi perspectiva con la que yo entendía la codependencia, y es que me hago adicto a la relación con ujú, otra persona, ujú. ¿no? Sí, sí. Alguna vez lo explicaste así, la Sí. adicción a las relaciones, ¿no? Y esa es como la definición como más tradicional, Ujú, que ahorita vamos a hablar de ella porque creo que es muy importante. ujú. Es la descripción que se maneja mucho en todo este diálogo y tratamiento alrededor de las adicciones, porque, por ejemplo, en el tratamiento de adicciones desde AA, Ujú. se maneja mucho este concepto de que siempre hay un adicto y un codependiente. Ok, ok. Entonces, hay alcohólicos anónimos y codependientes anónimos. Mm. Por eso cuando alguien se trata una adicción, alcoholismo, o sea, lo que sea, generalmente en Alcohólicos Anónimos Sí. o en AA, que es un modelo que se utiliza mucho para el Ujú. tratamiento de adicciones, se trata también a las familias o a las parejas, Claro. porque siempre hay una simbiosis ahí entre la persona que tiene la adicción o el problema y el que lo ayuda o el Sí. que lo sostiene. sostiene, Lo lo sostiene. solapa, Ajá. lo incluso fomenta, Sí, ¿no? mantiene como el ecosistema, el sistema, Sí, más bien, el sistema sí. para que la adicción persista, Persista, ¿no? sí. Porque Y no solamente es el adicto, es todo su contexto. claro. Ujú. Y en los sistemas familiares, que es mi enfoque de psicología, De también acuerdo. se habla, tal vez no se le etiqueta de codependencia, pero se habla de que hay un paciente identificado dentro de una familia, o sea, hay el problema dentro de Ok. la familia, ¿no? Ok, sí. Sea que es el hijo rebelde, la oveja negra, el hijo o la persona con una discapacidad, o sea, siempre hay, en las familias hay alguien que es identificado como el problema, ¿no? Que lo Sí. llamamos paciente identificado. Mm. Y entonces, eso muchas veces justifica muchas acciones o formas de relacionarse que toma la familia. Ok. Y a veces lo que observamos en psicología es que cuando esa persona empieza a mejorar, Ujú. la familia dice, porque ya no vamos a tener a quién culpar, Así de, ey, 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 ya no vamos a esto ya- tener, o sea, va a reestructurar a Ah, toda qué la interesante. familia Ajá. si esa persona, por ejemplo, y no tiene que ser una adicción, yo lo he visto en personas, por ejemplo, tenía una paciente que tenía una enfermedad mental, De acuerdo. un trastorno, y cuando ella se empezó a tratar y a mejorar, todo avance que ella intentaba hacer, la familia lo saboteaba, ¿no? Por una parte le decían, tienes que ser independiente, tienes que ir a estudiar, tienes que hacer no sé qué, y cuando ella lo hacía, trabas y trabas y trabas, Sí. ¿no? Porque ella es el problema. Si identificamos a esa persona como el problema, todo lo demás, no tenemos que ver todo lo demás. No tenemos que ver que los papás se llevan de la fregada, no tenemos que ver que el hijo chiquito nadie le hace caso y está ahí existiendo Olvidado, sí. olvidado, Sí, sí, sí. no tenemos que ver, Como dices, sí, negligenciado. no tenemos que ver Sí. que la abuela se mete en todo, no tenemos que ver que el hijo mayor no se hace responsable, porque no, ahorita esta persona es el problema, ¿no? Es que ella no sale de su depresión, es que ella no sale adelante, es que todos tenemos que estar viéndola para que no se vaya a hacer daño, para que no se pueda. Entonces, eso es un sistema en el que se manifiesta lo que llamamos desde ciertas definiciones, la codependencia, ¿no? Ujú. Es enfocarnos en algo externo a nosotros Sí. para no tener que
lidiar con nosotros mismos, ¿no? Los Sí, de papás, en acuerdo. vez de lidiar con sus problemas de pareja o con decidir separarse o decidir mejorar la relación, pues se enfocan en ay, es que tenemos un hijo con adicciones, o tenemos un hijo con una enfermedad, o Sí. tenemos, ¿no? Y entonces, a veces es muy crudo verlo cuando es así, cuando se vuelve evidente, Ujú. porque de verdad, y yo sé que esto puede detonar Sí, algunas causar. Sí, emociones, sí, sí. a veces las familias mantienen la enfermedad, Mm. sea enfermedad física, emocional, Mental, financiera, relacional. relacional. A veces las familias Sí, la mantienen, sí. la promueven, no permiten que haya mejoría, porque eso amenaza al sistema. Sí. Eso tendría que hacer, La homeostasis del sistema, sí, ¿no? eso tendría que hacer que todos los demás se hagan responsables. Ese es el punto, sí. O sea, cuando veo que, vamos a poner este caso, yo lo he observado de cerca. Hay una familia que tiene una problemática matrimonial de siempre, de todo el tiempo, ¿no? Hijos con adicciones. Una de las hijas se quiere independizar, quiere hacer su vida, quiere mejorar. Es una amenaza. Sí. No. Tú no puedes mostrar Ujú. que se pueden hacer responsables, ¿no? Incluso Sí. si lo mencionas es un problema. Claro. Y entonces te conviertes en una enemiga de ese sistema y te van a buscar jalar a que te metas al redil, a que hagas lo Sí. que corresponde al sistema, porque solamente así vas a estar bien. Y es agresión emocional, psicológica, manipulación, claro. etcétera, etcétera, Sí. para que estés allí dependiendo de la mamá, que mientras la mamá mantenga toda esa homeostasis, no tiene que ocuparse de resolver sus problemáticas Sí. matrimoniales O ni existenciales o lo que existenciales. sea. Exactamente. Sí. Ahora que lo dices, es tremendo, pero Sí. hacemos eso. Sí. Y lo digo hacemos porque me incluyo. Todos tenemos algo de codependientes, claro, ¿no? Nos claro. gusta la homeostasis. Sí. Ahora, si nos vamos a la definición o al origen, ahí sí, la forma en que yo veo la codependencia, así en un término un poquito más cuadrado, delimitado por esta parte de verlo como una adicción, la codependencia es la adicción a una o a las relaciones, ¿no? Es Ok. cuando necesito estar en una relación en la que me necesiten Sí, para yo sentirme bien. sí. Por eso es que se da mucho cuando una persona tiene una adicción. Porque una Ok. persona que tiene Oh, una necesita adicción, otro, sí. pues para funcionar de cierta forma, no sé si es la palabra adecuada, necesita que alguien más le solape, ¿no? Sí. O sea, alguien más que le facilite. Su Es un sistema vital, ¿no? facilitador, Un facilitador, sí. Entonces, por ejemplo, puede ser la esposa que tiene al esposo adicto o alcohólico o lo que sea, que la señora es la que se encarga de llamar al trabajo y decir, ay, está enfermo, no va a ir hoy. ¿Cuál enfermo? Está crudísimo, o Está no llegó a desmayado. dormir o lo que sea. Sí. Desaparecido. O es la señora que se encarga de, pues el marido se gasta todo el dinero en las adicciones y entonces Trabaja. yo trabajo o hago, ¿no? O el hijo. Se da mucho que las mamás o los papás, muchas veces las mamás solapan las adicciones de los hijos. Son estos que le siguen dando, sabiendo que el hijo lo va a usar en droga. No, es que si no, ¿con qué va a comer? No, es que o mantienen a los nietos, a los hijos de ese chavo, porque pobrecitos de los hijos, pero entonces nunca esa persona va a tener que tomar responsabilidad porque se le sigue dando casa, se le sigue dando dinero, se le sigue poniendo todo en bandeja de plata y entonces nunca se va a ver forzado responsabilizarse. Sí, o no va a tocar fondo, y yo sé que esto no es fácil. Y yo sé que a veces poner límites en una situación así implica que la persona se vaya a vivir a la calle o su vida se ponga en riesgo, pero también todo lo que ocasiona en el sistema, eso pues o sea, tiene consecuencias todo el fatales, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede ahí con esta persona que le facilita la vida al que no se está haciendo responsable, por decirlo así, ¿no?
esta persona de cierta forma se siente bien, siente una sensación de, a lo mejor, o sea, se siente útil o se siente valorada. Siente sentido para su vida. Ajá, Tiene encuentra sentido sentido para su vida. Sí. El ser necesitada por estas personas, ¿no? Entonces, como mi hijo me necesita, yo me siento bien, ¿no? O sea, y entonces yo promuevo que me siga necesitando, porque si me deja de necesitar, ¿quién soy yo? ¿Y qué hago? Y tengo que ver, a lo mejor, tengo que escuchar mis propios pensamientos, tengo que tener mis recuerdos de, a lo mejor, traumas o cosas que he vivido, tengo que lidiar con mi relación, tengo que hacerme cargo de mí. Y es mejor repararle la vida a alguien más. Claro, es más fácil. Que intentar reparar la propia, ¿no? La cantidad de energía que tienes que invertir es impresionante para reparar tu vida. Sí. Y sobre todo la responsabilidad. Yo creo que eso es algo a lo que se huye. Sí. Muy, muy frecuentemente, ¿no? Tomar responsabilidad. Es que la responsabilidad es muy costosa, pues. O sea, sí necesitas... Ay, tanto enfoque, tanta energía, tanta madurez, que no la queremos. Esa es la verdad. No queremos la responsabilidad. No, totalmente. No es nada agradable. No. Y además, y fíjate que ahorita que lo dices, pienso en cómo en nuestra sociedad, nuestros papás, otra vez voy a decir mamás porque lo veo mucho, las mamás no nos dejan tomar responsabilidad. Ah, sí, claro. ¿No? O sea, los papás, vamos a hablar en general de los papás, muchas veces los papás te hacen la tarea. Dicen excusas de, ay, no va a ir porque no lo pude llevar, ¿no? Sí. Que se pelea con fulanito y mamá va y se pelea con fulanito en vez de, a ver, mijito, vamos, arreglen las cosas, ¿no? Sí. O mamá, no quiero ir a la fiesta de tal persona. Dile que no quiero ir, ¿no? Pues dile tú que no quieres ir. No, ahí va la mamá y, ay, no vamos a dejar ir a fulanito porque tenemos Así es. Entonces, no nos dejan desde pequeños tomar responsabilidad. Te dicen, tienes que limpiar tu cuarto, pero si no lo limpias, lo limpian ellas. Entonces, o sea, nunca te tardas 2 microsegundos y ya lo están limpiando. Ya lo están limpiando. Sí. Entonces, creo que desde pequeños en nuestra sociedad los papás nos absuelven de nuestras responsabilidades y de las consecuencias de la falta de responsabilidad. Entonces, pues desde chiquitos nos solapan nuestra falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, como adultos, llegas y es como... Perdón que te interrumpa, pero como que se confunde con amor, con cariño, ¿no? Solapar la falta de responsabilidad. Sí, ay, para que no se sienta mal. Ay, pobrecito. Para que no tenga que pasar la vergüenza de decirle a su amiguito que no va a ir a su fiesta. No, o sea, tenemos que enfrentar ese tipo de cosas y responsabilidad. ¿No quieres ir? ¿No tienes ganas de relacionarte con esa persona? Dile. ¿No? Sí. Entonces, creo que desde pequeños en nuestra cultura se promueve mucho esto, que alguien más haga por mí lo que yo debería hacer. Por mí mismo. Y entonces hablo mucho de las mujeres porque también igual en nuestra cultura se ha promovido mucho que la mujer sea la que es como la mediadora siempre, ¿no? Y bueno, en los tiempos a lo mejor de nuestras abuelitas y todo eso, pues la mujer era hacerse cargo de la casa, hacerse cargo del hombre, hacerse cargo de todas las cosas. Si los hijos querían pedir un permiso, no se lo van ni se lo piden directo al papá, van con la mamá y la mamá es la mediadora, ¿no? Entonces, hablo mucho de eso porque ha sido como... Está muy, muy arraigado eso en la cultura mexicana. Y es una raíz torcida porque es la raíz torcida del matriarcado. Sí. Porque justamente la codependencia es la arma manipulativa más usada para mantener la lealtad de los hijos y el control de la familia. Básicamente es la raíz del matriarcado. Claro. Y yo sé que muchas personas se ofenden cuando se dice matriarcado, pero el matriarcado en la cultura mexicana, por muchas cosas
históricas de cómo se dio la creación de esta nación y de toda Latinoamérica. Y la religión permea mucho ahí, ¿no? Es porque correcto, por el María decoro, es la intercesora entre el padre totalmente, y el o sea, hijo y... se promueve. Sí, claro. Entre el decoro o la apariencia que se ha promovido, que se debe mantener, y la deidad principal de la cultura, que es María, que es la madre, que es quitar al padre. Es la benevolente, la que soporta todo. La que intercede, sí. la que etcétera, etcétera. Y no nos vamos a meter en cuestiones religiosas, pero así es. O sea, claro. La cultura así no podemos separar como los efectos de la religión sobre la cultura. No, y ve el Día de la Madre. O sea, la dimensión que tiene el Día de la Madre en nuestra cultura nos muestra cómo se mueven las cosas. Claro. En las relaciones familiares y en las emociones, ¿no? Sí. Entonces, esa realidad es muy presente. De hecho, la codependencia, hay mamás que si no se sienten necesitadas por sus hijos, se quieren morir. No, y literal. Sí. O sea, yo he tenido personas que me dicen, es que mi mamá me dice que si me salgo de vivir, lo viví hace unos días con una paciente, ¿no? O sea, le dijo, mamá, me voy a ir a vivir con roomies, lo que sea, y a mí me va a dar un infarto y no te importa que me muera y que ya no nos vas a apoyar aquí en la casa. O sea, esas palabras literales, ¿no? Entonces, también todo este matriarcado y todo esto de que hablamos ha promovido que la mujer, y no digo que sea algo exclusivo de las mujeres la codependencia, pero es más frecuente en las mujeres. Pero también los hombres se benefician bastante de eso y se conchudean. Pero bueno, eso es ahorita llegamos a ese punto. Es que, sí, ahorita llegamos a ese punto porque yo tengo un punto de cómo los hombres manifiestan la codependencia. Ok. Y entonces lo que ha promovido eso es que la mujer crezca creyendo, creo que inconscientemente, que su deber es enfocarse en lo de afuera, enfocarse en lo demás. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de la mujer que se dedicó a ser esposa, que se dedicó a ser mamá, y cuando se muere el marido, se van los hijos, no saben qué hacer, ¿no? Se deprimen, pero fuertísimo. Y es un fenómeno real y muy común en nuestra cultura, y aunque hemos ido evolucionando todo esto del machismo y el matriarcado y todo, se sigue dando porque lo traemos, creo que en las venas, ¿no? Arraigado. Y entonces por eso digo, creo que en cierta medida todos hemos estado involucrados un poco en esta cuestión que podríamos etiquetar de codependencia, porque estamos en esta cultura, venimos de estas creencias, esta sociedad de cierta forma se sigue manejando así. Y luego a eso le sumamos que estas personas codependientes tienden a ser aplaudidas muchas veces por la gente, ¿no? Ay, es la persona más dadivosa y amorosa y quiere a todos y se desvive por todos y es la que, o él o ella, ¿no? Sí, se etiqueta como piedad, ¿no? Como o sea, da siempre más, siempre está disponible para los la camisa otros. por Claro, los demás, claro. Y entonces se tiende a ver como, wow, es la persona que, o sea, superestrella, ¿no? Sí. Cuando en realidad esa persona internamente está colapsando. Está vacía, ¿no? Sí. Totalmente, porque se vuelve adicta a ser necesitada por los demás, a obtener aprobación, pero a lo que se enfrentan estas personas es que por más que dan y dan y dan y dan, nunca es suficiente. Nunca son retribuidos de la misma forma. Entonces son personas que tienden a amargarse bastante. Sí, cómo no. Porque llega un punto en el que dicen, es que por más que dé, no, o sea, no me agradecen, o yo le pregunto a todo mundo, yo estoy disponible siempre para todo el mundo, pero cuando yo necesito... Sí, ese tipo de creencias. Nadie está nadie me ayuda. Sí. Yo doy mi ayuda con mucho amor y luego me dicen, o sea, la echan a la basura, ese tipo de cosas. Sí. ¿Pero por qué? Porque estas personas llegan a meterse en lo que no les... O sea, y luego la gente les dice, es que yo no te lo pedí. Así es. Y se súper ofenden, ¿no? Sí. ¿Cómo me dijo que yo que lo hice tan de buena? Pero es la realidad, no te pidieron tu ayuda y tú vas. Y muchas veces estas personas crean necesidades en donde no las hay para sentirse
necesitados. Sí. ¿no? Entonces, sí, totalmente. Es un ciclo o es una forma de relacionarse bastante patológico, yo Totalmente. diría. ¿Por qué? Porque no hay forma de tener una relación sana cuando tú no tienes una relación contigo mismo. Y esto, de lo único que se trata, es de alejarte lo más de ti para enfocarte en las personas, ¿no? Y al final es una forma de control también. Y no estamos diciendo con esto que las personas que tienen este tipo de actitudes son malas o egoístas o inmaduras o maquiavélicas, ¿no? Sí, o manipuladoras. Así aprendieron. Muchas veces viene de un deseo real de ayudar a los demás, pero no tienen esta conciencia de que hay un límite, ¿no? A veces pueden ser personas que se meten realmente a donde no los llamaron y permean como la humedad en muchos ambientes en donde no se les requiere y no es su lugar. Hace cosas que no tiene que hacer. Y mira, yo soy esa persona. Así de fácil, así de sencillo. Yo no tengo ningún problema. Es algo que he estado sanando y es algo que he tratado en terapia. Mi terapeuta es muy suavecito conmigo y me dice, pues es que esa manera es en la que aprendiste a relacionarte. Pues es que esa manera es en la que aprendiste a relacionarte. O sea, básicamente yo sé lo que me está diciendo, pero... lo único que puedo decir al respecto desde el punto de vista de una persona que confunde el querer ayudar con la codependencia es que se siente rico, que se siente bonito y como toda droga o como toda adicción te hace sentir bien. Te hace sentir bien, te calma sobre todo, ¿no? Porque desde mi perspectiva, así siendo totalmente honesto, el punto es que yo abordo las relaciones interpersonales o sea, desde antes de abordar las relaciones, yo ya me siento insuficiente. Ok. O sea, desde antes de iniciar cualquier tipo de relación. O sea, ya entras entras pensando, ¿cómo le voy a hacer para demostrar Es correcto. ¿Cómo le voy a hacer para demostrar que valgo? ¿Cómo le voy a hacer para que esa persona me quiera? ¿Cómo le voy a hacer para que esa persona quiera estar conmigo? Quiera platicar, quiera ser mi amigo, etcétera, etcétera. O sea, ya entro pensando así, tengo que dar algo, ¿no? Y generalmente doy algo y digo, mira, me trató bien. Entonces mi cerebro lo primero que hace es decir, ya ves, te dijimos que tenías que dar algo. Sí. Sigue dando para que... Entonces de repente te das cuenta que ya estás hasta las manitas, como dicen, o sea, ya estás, pero hasta adentro, con un montón de compromisos, con un montón de obligaciones que tú mismo creaste para sostener una relación. Sí. Y ahí es cuando tu cerebro te dice, oye, creo que no era por ahí. Estábamos equivocados, ¿sí? Nomás que crees. Ya estamos, pero bien comprometidos. Y luego la otra persona también ya se acostumbró y se conchudió y dijo, aquí esta persona es la que siempre me tiene que buscar o siempre me tiene que comprar o siempre me tiene que dar. Y entonces luego te lo empiezan a exigir como fuera tu deber. Y ya cuando te lo exigen ya no te gusta. Es correcto. Y la persona dice, ¿por qué ahora me estás diciendo que no si siempre lo has hecho? Así es. Y entonces te dejan de hablar. Y te dejan de buscar. Y entonces, ¿por qué cambiaste tanto? Y entonces, ¿por qué ya no eres como antes? Pues porque simplemente me di cuenta que esa no era la manera correcta de relacionarnos entre tú y yo. Y no es sostenible, estoy muy desgastado, estoy muy amargado. Pero esas cosas ya no las entiende la persona. Claro. Porque la otra persona ya ve como, digamos que te pasa como en el marketing. Tú mismo creaste una necesidad. Sí. Y si ahora esa necesidad que tú creaste ya no la estás supliendo, tienes un problema. Claro, ¿no? Claro. Y es la historia de mi vida, básicamente. Un punto final. Punto final, es la historia de mi vida. Fue un gusto platicar con ustedes. No. Obviamente, como tú lo dices, está bien arraigado. Y ser conscientes de eso es lo que te permite sanar. Claro. Bueno, tú sabes... Y también los del podcast saben, porque yo lo he comentado. Yo en este momento de mi vida estoy soltero. Y vivo con mi mamá. O mi mamá y yo vivimos juntos. Me gusta decirlo mejor así. Porque es medio complicado para un hombre de 48 años decir que vive con su mamá. Pero en este momento nos servimos mutuamente. Porque ella ya es una persona mayor. Ella necesita ayuda de muchos tipos. Pero una de las discusiones que mi madre y yo siempre tenemos es que yo le digo, madre, déjame ser responsable de mi vida, por el amor de Dios.
O sea, es como un anhelo que tengo de ser responsable de muchas áreas. Sí. Y a veces ella me dice, no sé, ¿qué quieres hacer o cómo? No se identifica fácilmente, es Sí, complicadísimo. claro. Sobre todo para las mamás, Sí, ¿no? sí. Es bien difícil, así es que no esperemos también un cambio así como No, que... radical. No, más bien hay que enfocarnos en nosotros, ¿no? Sí. Porque nuestras mamás, nuestras abuelas probablemente pues ya tengan esa forma muy arraigada de ser y no quiero decir que no lo puedan cambiar, pero no lo podemos hacer por ellas. Más bien hay que Pero digamos, enfocarnos en lo de nosotros, ¿no? así es, digamos que sigamos la máxima de las metas. No pongas metas que dependan de terceros, Sí, claro. sino algo que ¿Qué dependa puedo de hacer ti. yo al respecto de esto, no? Grecia, primera pausa para poner a grabar nuevamente las cámaras y continuamos con este tema. A ver si podemos abordar algunas preguntas sobre codependencia o mitos y realidades, Va. ¿no? ¿Y de dónde viene? Porque... Eso, ¿de dónde viene? Ahorita nos dices. Va.